hablaste de que vos de alguna forma exorcizás a través de la escritura. Sí. Un vuelo aroma, un viaje inesperado hacia la felicidad. Bueno, esta fue mi primer novela, un libro que yo amo enormemente. Siempre cuando uno escribe habla de uno, ¿no? Los autores que digan que no hablan de sí mismos en los libros es mentira, es decir, todos ponemos nuestra subjetividad allí. Y este es un libro maravilloso que habla sobre la búsqueda de la felicidad, mi propia búsqueda de la felicidad. Yo tengo un equipo muy interesante que trabaja conmigo, un equipo muy creativo, y que me dijeron, ¿por qué no contás esta historia que está buenísima arriba de un avión? Entonces son 7, 8 personajes pasajeros que han sido referentes, personas que yo he atendido en consulta, no a ellos puntualmente, sino las temáticas puntuales, y yo también viajo en ese avión. Es decir, y esto, la metáfora de este libro, un poco lo que dice es que cuando nosotros ayudamos a otros, nos estamos siempre ayudando a nosotros mismos. Que entender, observar las decisiones que toman los otros, si aprendemos a mirar nuestro entorno, aprendemos a entender por dónde. Y siempre digo lo mismo, para evolucionar en esta vida tenemos 2 caminos. O nos invitamos a transformarnos conscientemente, con la aceptación que tú hablabas muy bien, o la vida nos va a doler tanto, pero tanto, que al final va a llegar un determinado día que vamos a cambiar. Lo que pasa es que cuando miramos para atrás vamos a haber dejado un tendal de situaciones, síntomas, problemáticas que ya sabemos dónde impactan. Impactan en la salud emocional, física, espiritual. Entonces, esta es una invitación a hacer un camino, a entender, a soltar mochilas viejas que no nos permitan conectarnos con lo que realmente queremos. Porque yo hice un salto muy grande de ese libro a las próximas novelas, porque en esa época de mi vida yo estaba convencido que el fin último de todo ser humano es la felicidad. ¿Y qué es la felicidad? La felicidad incluso a veces no depende de nosotros, depende de las circunstancias del afuera. Cuando armo un pequeño, dentro de mi método, un pequeño balance que yo les propongo en mis conferencias a la audiencia cuando viene, yo hablo del pentágono de la felicidad. Pero si tomamos estas 2 metáforas, entendemos que un pentágono tiene 5 lados. Yo esos 5 lados los representé con 5 P's, ¿sí? La primera, en todo proceso para blindarse, para conectarse con uno mismo, para protegerse del afuera, es la paciencia. La paciencia. Somos tan impacientes en los procesos. Aquí yo tenés enfrente tuyo una persona que va a cumplir 52 años, pero que cuando tenía 16, 17, 18 tenía tanta ansiedad, impaciencia de la vida, ¿no? Entonces, la paciencia no se cambia de un día para el otro. Es decir, volvemos a revisar nuestros orígenes, nuestra historia, y eso lleva paciencia, los procesos llevan paciencia. Exactamente, te iba a decir, es un proceso donde te vas a enfrentar a tus propios demonios. Exactamente. Que además, capaz que durante mucho tiempo no quisiste ver. Brillante, es ahí. Y ahí es donde yo pongo la segunda P, que es el perdón. Que es un palabrón enorme. Que está conectado con esto que tú decías antes, ¿no? Con la aceptación. Es decir, nosotros volvemos, y yo siempre invito a todo el mundo a que perdonen todo. Y voy a decir, ¿pero se puede perdonar todo? Sí, hay que aprender a perdonar. Hay que aprender a esta frase que está muy de moda, a soltar. Porque en realidad el perdón no es hacia el otro, al que me hizo daño, es hacia nosotros mismos. Concepto que muchos de nosotros ya lo tenemos incorporado. Cuando uno entiende esto, entiende que uno vuelve al origen, a revisar todo eso que duele, a revisar todas esas cuestiones que de una manera u otra no nos hicieron bien, porque necesitamos perdonar para poder continuar adelante. No se puede perdonar ni desde el rencor, ni desde la ira, ni desde el enojo. La gente que queda en estas 3 o 4 o 5 o 20 es la gente que después jode, ¿viste? Seguro. Ahora te hago una pregunta. Perdonar, que es perdonarse a uno mismo, que es superar una situación, es decir, no significa olvidar. Exactamente, pero fíjate qué interesante. Hay 2 teorías muy interesantes como tiene la cara de la moneda. Hay toda una corriente, que es la más oriental, digamos, que dice que el perdón se termina de concretar cuando nosotros olvidamos. ¿Viste que existe la frase, no soy rencorosa, pero soy memoriosa, dice Mirta? Dice Mirta, bueno, exacto, chiquita dice esto eso. Lo que diría un hindú, un budista, diría, bueno, entonces chiquita no perdonó. No.
Ahora, hay otra mirada que es esta idea de decir, yo recuerdo y tomo como oportunidad esa situación tremenda que me ha tocado vivir o que he tenido que pasar o que me ha tocado sufrir y lo tomo como una oportunidad. Los griegos decían que toda crisis o todo es caos u oportunidad, toda situación. Todos tenemos el poder de decidir cuál de los dos caminos tomamos y creo que ahí, en esa bifurcación... Es donde está el perdón. Exactamente.